Ok, estimados estudiantes, tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nuestra sesión del curso Gestión del Capital Humano. Bueno, ya estamos evidentemente en la tercera unidad, ¿verdad? Ya vamos a iniciar nuestra sesión sobre dos temas importantísimos el día de hoy. Vamos a indicar, a ver, qué es lo que tenemos para el día de hoy como hoja de ruta. Tenemos la sesión que vamos a iniciar con estos dos temas. Hacia la parte final vamos a reservar un espacio para poder mostrar la estructura del entregable número 3, del producto académico número 3, ¿correcto? ¿Okay? Así que empezamos nuestra sesión. Un instante vamos a mostrar nuestra presentación. Y evidentemente vamos a iniciar con contenido de la sesión anterior, ¿correcto? Me da un segundo. Ok, a ver, estamos compartiendo. ¿Me confirman si ya se puede ver mi pantalla, por favor? Ok, perfecto. Muchas gracias a todos los que están aquí en la sala, ¿sí? A ver. Listo, yo también ya estoy viendo. Vamos a revisar contenido que de la clase anterior. Vamos, que fue la semana 8. ¿Okay? Recordarán que empezamos tocando este tema importante que era el mercado del trabajo y el mercado de recursos humanos, ¿correcto? A ver, el propósito de aquella sesión fue que el estudiante diferenciara y conectara los conceptos del mercado del trabajo y el mercado específico de recursos humanos, ¿no? Para comprender cómo ambos impactan en la atracción, retención y administración del capital humano en las organizaciones, ¿correcto? Ok, bueno, vamos a pasar esta parte. Empezamos hablando sobre lo que era la demanda del trabajo, ¿no? Y en realidad, en efecto, la demanda del trabajo es la cantidad de puestos que digamos, el sector empresarial o las organizaciones están demandando. Esa demanda de trabajo estaba determinada por tres factores que lo comentamos, ¿no? Uno era la situación económica que estaba viviendo un país, ¿okay? Una mejor situación económica impulsaba una demanda más alta, una economía en recesión, definitivamente los niveles de demanda iban a decaer, ¿no? Otro de los factores que también marcaban la pauta a nivel de la demanda eran los cambios tecnológicos, ¿verdad? Estos cambios tecnológicos lo que hacen es generar un comportamiento en el cual generalmente hay un descenso de la mano de obra o cambios de perfiles de la mano de obra. ¿Okay? Y como tercer punto, la preferencia de los consumidores. Dado que los consumidores son quienes generan, digamos, la dinámica propia que va a tener un mercado mediante sus preferencias, en efecto, la demanda del trabajo iba a estar influenciado por ello. ¿Sí? Bueno, a propósito, ¿no? A propósito de la demanda, les estoy mostrando en esta diapositiva, hablamos un poco del equilibrio del mercado del trabajo. Acabamos de hablar de la demanda y en efecto, al existir una demanda, también va a existir una oferta. Y el mercado se va a equilibrar en aquel punto donde la curva de la oferta y la curva de la demanda se intersectan, ¿no? Este equilibrio estamos hablando que son las características de un mercado perfecto. Sin embargo, siempre los mercados tienen sus desequilibrios, ¿no? O tienen algunas situaciones, pero bueno, la tendencia siempre es a recuperar ese equilibrio. La oferta de trabajo está determinada por la cantidad de
trabajadores que están eh, empleados o buscando también emplearse. ¿Ok? Ese desequilibrio del que veníamos hablando se da en ciertas circunstancias, ¿no? Cuando ya sea la demanda o la oferta generan un cambio, ¿no? Yo les comenté en algún momento un pasaje en el cual en un mercado en particular se tenía la demanda de, a ver, adelante justo, disculpa, levantaste la mano. Sí, Tenemos a docente. Fanny. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. No sé si sea pertinente, pero quería saber si todavía no ha hecho las evaluaciones de P2 porque no nos figuran las notas. Justo, bueno, no, bueno, no aún no se han subido las notas, ¿ya? En efecto, no se han subido las notas porque todavía estamos dentro de los plazos. ¿Ya? El plazo que nos da la universidad aún vence el día domingo, ¿no? Porque se ha recibido trabajos todavía con la penalidad de los puntos en contra hasta el día miércoles, ¿no? Así que yo prácticamente ya tengo ya la revisión, así que lo tengo creo que a un 90%. Si no es hoy o mañana, ya las notas deberían estar justo. Así que estamos caminando dentro de los tiempos que nos manda la universidad. ¿Ok? Si hay algún punto también Ok, de este gracias. tipo, claro, no te preocupes. ¿Ok? Siempre saben que lo tenemos reservado hacia el final de la sesión para poder guardar un orden con la agenda que hemos presentado al inicio, ¿no? de la clase. ¿Ok? Entonces, vamos a retomar. Vamos a retomar, hablábamos del desequilibrio del mercado, ¿no? En este caso, bueno, cuando hay un desequilibrio, veníamos mencionando este ejemplo en el cual existía una demanda mayor de profesionales, de una especialidad en un mercado determinado, y esto hacía de que la oferta eh, digamos, también buscará equilibrarse, ¿no? Sin embargo, uno de los factores también que intervienen es el del salario, ¿no? A una mayor demanda, definitivamente también los salarios van a subir, ¿ok? Entonces, bueno, ahí estamos viendo en el gráfico cómo sería básicamente ese comportamiento, ¿no? En la parte superior, entre los puntos A y B, cuando existe un exceso de oferta, y esa es la parte inferior, en los puntos C y D, cuando existe un exceso de demanda, ¿no? Finalmente, el punto E sería el punto de equilibrio, el cual todo mercado está aspirando a poder establecer, ¿correcto? Ok, continuemos. Hablemos del desequilibrio del mercado, ¿no? Continuábamos hablando del desequilibrio del mercado, ¿no? Y hagamos referencia que cuando la cantidad del trabajo demandada, ojo, la cantidad del trabajo demandada es menor que que la oferta de trabajo, también se produce un exceso de oferta. Y aquí casualmente va a ocurrir lo contrario que veníamos mencionando hace algunos instantes, ¿no? Aquí el salario, al contrario de subir, va a tender a bajar. Y que es natural, ¿no? Esto es básicamente la ley de la oferta y la demanda que también se hace evidente en el mercado del trabajo, ¿correcto? Bueno, el mercado de recursos humanos podríamos indicar que es un submercado que pertenece al mercado del trabajo en general. ¿Ok? Este mercado, que es el mercado de recursos humanos, básicamente está ya, digamos, conformado por la mano de obra calificada, es decir, por todos los profesionales, que en este caso, o técnicos también, que, digamos, tienen una expertise, habilidades y conocimientos para el desempeño de un puesto en específico. Esto es lo que marca la diferencia del mercado de recursos humanos con el mercado del trabajo, ¿no? O sea, es decir, el mercado de recursos humanos forma parte del mercado del trabajo, ¿sí? ¿Y qué factores van a influir en el mercado de recursos humanos? Son cuatro factores los que conversamos en la sesión anterior, ¿no? La demanda de la mano de obra calificada, el nivel de demanda, si es alto, si es bajo. También hablábamos de la oferta de la mano de obra calificada, la movilidad de los trabajadores como un factor sumamente importante,
¿no? Cuando se indica o se hace referencia a a la movilidad de los trabajadores, es decir, que los trabajadores siempre van a emigrar o van a moverse hacia un mercado o hacia un sector donde exista una mayor demanda, ¿no? Donde se esté requiriendo, por obvias razones, ¿no? Porque existen puestos de trabajo que todavía no han sido ocupados y porque también en un mercado donde se está generando este desequilibrio, eh, los niveles de salariales tienden a elevarse si es que la demanda es mayor que la oferta. Así que en este caso, la movilidad de los trabajadores sería un regulador básicamente de ese desarreglo del mercado también, ¿no? Y el desarrollo de la tecnología con el efecto que puede causar, ¿no? La inteligencia artificial está generando cambios a nivel también del mercado del trabajo, ¿no? Está generando la apertura de nuevos roles, de nuevas posiciones, y en efecto esto va a seguir continuando. Así que esta es una muestra que la tecnología influye en gran medida en el comportamiento también de un mercado de recursos humanos. ¿Eh? ¿Y cuál es la importancia que tiene en todo caso el mercado de recursos humanos? Bueno, a nivel de un país, la demanda que tiene el mercado de recursos humanos es sumamente importante, ¿no? Porque va a marcar la disponibilidad de mano de obra calificada que existe en un país y cuál es la posibilidad, si es que la economía de ese país está creciendo, de que, digamos, la demanda pueda irse incrementando para, evidentemente, poder ejecutar todos los proyectos que normalmente un país en crecimiento tiende a ejecutar, ¿no? Y también la llegada de capitales extranjeros a un país con una economía en crecimiento permite efectivamente que este mercado de los recursos humanos pueda crecer, ¿no? Asimismo, esta situación lo que hace es digamos, determinar el costo de la mano de obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Okay? Bueno, continuemos. ¿Y cómo las organizaciones influyen en este mercado de recursos humanos? Este fue uno de los puntos que tocamos también la semana pasada, hicimos mucha incidencia, ¿no? Es que efectivamente, ¿no? Las organizaciones, las empresas en un país son, digamos, fuente inagotable de capacitación y entrenamiento a los trabajadores. Las empresas trasladan esa expertise a las capacidades y competencias de sus trabajadores. Por lo tanto, a nivel de el desarrollo de esos programas de formación, las compañías están aportando tremendamente al mercado de recursos humanos, ¿no? Y también quienes, digamos, marcan la primera pauta en referencia a los salarios, son las empresas, ¿no? Y el hecho de que una sociedad pueda tener niveles competitivos en el mercado de recursos humanos está marcada por la disposición que tengan las empresas a, digamos, contar con mano de obra calificada de manera rápida y adecuada, ¿no? Por lo tanto, esto también va a contribuir a crear un ambiente positivo de trabajo. ¿Okay? Entonces, con esto llegamos ya a la finalización del tema que revisamos la semana anterior y vamos a generar esta conclusión, ¿no? Que básicamente son dos párrafos, ¿no? Que el mercado del trabajo y el mercado de recursos humanos efectivamente son dos conceptos que están estrechamente relacionados, ¿no? Siempre una sociedad se va a necesitar mano de obra no calificada y calificada, y este es el reflejo de el mercado del trabajo, que es el mercado general, y el mercado de mano de obra netamente calificada, que es el mercado de los recursos humanos. ¿Okay? Como segunda conclusión, la comprensión de que estos dos conceptos que hemos revisado son importantes para que las organizaciones cumplan esa función de atraer y retener a los mejores talentos, ¿correcto? ¿Okay? Y nos fuimos la semana pasada, cerramos la sesión, ¿verdad? Con estas dos reflexiones, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en el mercado de recursos humanos en nuestro país?
Definitivamente la economía está influyendo tremendamente, ¿ok? El hecho de que tengamos niveles de estabilidad económica y una moneda que está permitiendo, dentro de la solidez que tiene el sol, atraer, digamos, capitales extranjeros, está haciendo pues que sea quizá este el factor más que más esté incidiendo, ¿no? ¿Ok? A pesar de que, bueno, tengamos algunos traspiés políticos en temas incluso de mercado de recursos humanos, ¿no? ¿Okay? Y la siguiente reflexión, ¿cómo podrían las organizaciones de nuestro país influir en el mercado de recursos humanos? Definitivamente, las organizaciones de nuestro país y sobre todo las medianas y grandes, las organizaciones medianas y grandes, están en una etapa en la que deberían de realizar un gran esfuerzo para atraer ese recurso humano sobre el cual, digamos, puedan tomar como base para generar una empresa o una organización competitiva, ¿no? Así que esa competitividad no solamente va a ayudar a la empresa, sino al país y definitivamente a ese puente que los conecta, ¿no? Que es el mercado de los recursos humanos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a cerrar ya esta primera parte. Vamos a cerrar esta primera parte que efectivamente, a ver, efectivamente era sobre la sesión anterior. No sé si hasta este punto habrá una consulta, duda, referencia sobre el tema o algún punto que revisamos en la semana anterior, jóvenes. Ok. Entonces, nada, si aún no hay alguna consulta, duda, igual los invito siempre a que generen algún tipo de engagement, ¿no? Algún tipo de algún tipo de ok, creo que me captaron un poco la idea para poder ya tener, digamos, la certeza de que estamos atentos y que podemos pasar al siguiente punto. Correcto, ok. Entonces, ¿qué es lo que tenemos para el día de hoy? Vamos a empezar con el primer tema. Vamos a empezar con el primer tema, que en este caso es ya efectivamente la admisión de personas, pero en específico vamos a centrarnos en lo que viene siendo el reclutamiento, ¿ya? Esta unidad número 3 básicamente habla de reclutamiento, selección y vamos a tocar incluso técnicas que se hacen en este proceso, ¿no? El área de gestión de capital humano es el encargado de dotar a la organización de personas adecuadas para los puestos adecuados. Y si lo queremos ver desde el punto de vista estratégico, ya lo hemos mencionado, ¿no? Que son las personas quienes hacen posible que las cosas ocurran en las organizaciones. Por lo tanto, mediante estos procesos se va a asegurar definitivamente que esas personas adecuadas puedan estar presentes dentro de las organizaciones, ¿no? Así que iniciamos con este primer proceso que es admisión de personas. Directamente vamos a hablar de la parte de reclutamiento, ¿sí? En ese sentido, lo que buscamos es que al finalizar la sesión, como propósito de la sesión, evidentemente, el estudiante comprenda la diferencia de los procesos de reclutamiento, es decir, el atraer candidatos idóneos y seleccionarlos, evaluar y elegir al más adecuado, identificando fuentes técnicas y la importancia de alinearlos con los objetivos organizacionales. ¿Mm? Bueno, vamos a pasar esta diapositiva, vamos a irnos directamente a la definición de admisión y reclutamiento. ¿Ok? La admisión se centra en todo el proceso, jóvenes, ojo, en todo el proceso de recibir y aceptar nuevos empleados. ¿Ok? Ese es el proceso de admisión. Mientras que el reclutamiento, ¿ok?, que es parte, digamos, importante del proceso de admisión, se va a centrar en atraer a las personas calificadas
a los candidatos calificados para que puedan aplicar a estos procesos de admisión. ¿Ok? Y obviamente estos candidatos deben de contar con el potencial o las características para ocupar ese puesto al cual se está convocando. Entonces, ambos conceptos, ¿ok?, son cruciales para garantizar qué cosa, eficiencia y efectividad del proceso de selección. En otras palabras, todo el proceso en general, es el proceso de selección, podríamos indicar que tiene dos subprocesos. El primer proceso vendría siendo el reclutamiento, donde atraemos, ¿ok?, llamamos, buscamos y encontramos a las personas que van a aplicar, ¿ok?, a este proceso de selección. Lo mínimo que se pide en esta etapa de reclutamiento es que la cantidad de personas sea la suficiente y obviamente que estas personas tengan los requerimientos adecuados para poder ocupar ese puesto. ¿Ok? ¿Y qué métodos de reclutamiento existen? Bueno, los principales métodos de reclutamiento y lo más conocido serían el reclutamiento interno y externo. Sin embargo, dado que estamos en un ambiente altamente digitalizado, estamos en condiciones de incluir ya un tercer método de reclutamiento, que básicamente se ha generalizado y es transversal al reclutamiento interno y externo, ¿no?, que es el reclutamiento en línea. ¿Okay? Bueno, cada método tiene sus ventajas, tiene sus desventajas. Una organización debe utilizar los tres métodos y el orden de uso de estos métodos sería, digamos, aquel camino que le va a marcar, digamos, el camino adecuado para reclutar las personas idóneas, ¿no? Vamos a empezar hablando de lo que viene siendo el reclutamiento interno, ¿sí? El reclutamiento interno propiamente dicho es cuando una empresa, una organización necesita ocupar un puesto por cualquiera de los motivos, ¿no? Una posición nueva, a lo mejor una posición que ha quedado vacante porque ha habido algún cese, algún retiro, qué sé yo. La vacante, la posición está, la empresa, y mi recomendación es esta, debe de aplicar primero al reclutamiento interno. Es decir, buscar al candidato idóneo primero dentro de la organización. ¿Y por qué primero dentro de la organización y no de manera externa? Podríamos pensar, ¿no? A lo mejor afuera podemos encontrar mejores candidatos. Bueno, es probable, pero la recomendación siempre es que se inicie a nivel interno porque de esa manera podemos dar la posibilidad a las personas de iniciar una línea de carrera en la compañía. Y esto nos va a ayudar a que el talento que tengamos definitivamente se vea comprometido y este talento a la vez sepa que existen oportunidades dentro de la organización. ¿Okay? Vamos a tener un perfil de puesto con competencias claras, ¿ok? Cuando hablamos de competencia, ya lo revisamos en las sesiones anteriores, ¿no? Las competencias básicamente son conocimientos, habilidades en general, características para esa posición. Y si dentro de la organización tenemos a este perfil, ¿ok?, es una buena posibilidad de poder iniciar el proceso con estas personas, ¿no? Que a la vez, parte positiva del reclutamiento interno es que nos va a ahorrar tiempo, en esa curva de adaptación que puede tener una persona que está dentro de la organización que una persona que viene de fuera de la organización. Asimismo, el reclutamiento interno es una forma más económica de encontrar un candidato, ¿verdad? Y si no lo encontramos en el reclutamiento interno, vamos a tener que recurrir ya como siguiente etapa al reclutamiento externo, ¿no? Y el reclutamiento externo básicamente es buscar ya puertas afuera de la organización ese perfil que nosotros estamos buscando, ¿no? Es decir, en esta parte vamos a llamar a los candidatos mediante activando los distintos mecanismos, ¿no? Ya el solo hecho de activar estos mecanismos ya está generando un costo para la compañía.
¿verdad? Utilizar las distintas plataformas, utilizar los distintos canales de, digamos, en el Perú normalmente estamos acostumbrados actualmente a trabajar con plataformas como LinkedIn, Laborum, bueno, en general distintas, ¿no? ¿Ok? Pero efectivamente estas tienen un costo o, o de tratarse de algún puesto o alguna posición ya un poco más alta, lo que se hace es encargar a una consultora, a un headhunter, ¿no? Que nos pueda encontrar ese talento adecuado. El headhunter es el cazador de talentos, ¿no? A quien se le encarga esa misión de poder encontrar a la persona adecuada, el talento adecuado, ¿no? De esta manera, bajo el reclutamiento externo, la idea es que podamos tener los candidatos suficientes para que apliquen a este proceso de selección. ¿Okay? La tercera forma de reclutamiento viene siendo el reclutamiento en línea, ¿verdad? Creo que actualmente básicamente el 90% de procesos que son convocados se hacen mediante fuentes de reclutamiento en línea. ¿Okay? Así que los portales, las redes sociales, en general la misma bolsa de trabajo de la empresa, ¿no? Son puntos donde se inicia digamos, este camino del reclutamiento en línea o el reclutamiento digital, ¿no? Que también tiene sus ventajas porque suele ser más rápido, ya existen plataformas adecuadas para aplicar de inmediato y en muchos casos las empresas o consultoras o canales, plataformas que están en línea, suelen tener ya incluso una base de candidatos, ¿no? A los cuales ya invitan a participar en los procesos. Así que esto es lo que estamos viviendo básicamente hoy en día, ¿no? ¿Cuáles son esas fuentes de reclutamiento? A ver, yo estoy seguro que ustedes han participado o han visto en algún momento algunas de estas fuentes de reclutamiento, ¿no? Que se utilizan tanto para empleo como para prácticas profesionales incluso, ¿no? Y las principales fuentes de reclutamiento son las ferias laborales. Las ferias laborales normalmente son organizadas por las instituciones, ya sea universidades, ya sea el mismo Ministerio de Trabajo, que los hace de manera regional con cierta frecuencia, tratando de promover el empleo, ¿no? Las ferias laborales son un excelente punto de contacto para que puedas conocer las distintas organizaciones, ¿no? Luego tenemos otra fuente de reclutamiento en las redes sociales y mi recomendación sería aquí que prestemos atención solamente a aquellas redes profesionales, ¿no? Sociales profesionales, tipo LinkedIn, ¿no? Porque, bueno, han habido muchos eventos negativos, ¿no? De estafas que, digamos, sorprenden un poco a los candidatos a través de redes distintas, ¿no? Facebook, TikTok, qué sé yo, ¿no? Así que tener mucho cuidado, porque además no son fuentes, digamos, que se dediquen a esto, ¿no? Son, si bien es cierto, son redes sociales, pero no aplican necesariamente como una red profesional. ¿Okay? Están las agencias de empleo también, pero cada vez son menos. Las agencias de empleo eventualmente se utilizan para mano de obra poco calificada, ¿no? Entre otras distintas fuentes de reclutamiento que pueden existir, ¿verdad? Todas estas fuentes, que duda cabe, van a ser esenciales para que la empresa pueda tener digamos, una promoción de la vacante y que puedan llegar a participar de este proceso de selección, un volumen adecuado de candidatos con las competencias alineadas para esa posición. ¿Okay? Bueno, ya estamos básicamente, jóvenes, en el centro mismo de este tema. ¿Okay? Y aquí me gustaría preguntarles a ustedes si es que en algún momento han visto algún tipo de publicaciones de empleo en algunas redes sociales y a lo mejor se han dado cuenta
de que no existe, por ejemplo, un correo corporativo detrás al cual se vaya a enviar los CVs, o en todo caso algún mecanismo serio, ¿no? No sé si han podido ver este tipo de publicaciones. Me gustaría, a ver, preguntarle, y en todo caso no sé si hay alguien que desee participar. En todo caso, podríamos, a ver, estamos con Luis. Adelante, Luis. Bienvenido. Buenas noches, docente. Sí, ¿Qué tal? mayormente he visto convocatorias así para las minas, con los logos de Antapacá y de Jadba, y bueno, por lo menos yo que estoy en la zona de Cusco, ¿no? Eso sí se ha Ujú. podido ver, pero con un correo personal, no tan corporativo. Claro, efectivamente eso ya genera muchísimas dudas porque las organizaciones serias no hacen pues ese tipo de convocatorias a través de números de WhatsApp o a través de correos que no son corporativos, ¿no? Y lo más probable que esto sea pues parte de una estafa, ¿no? Así que siempre es bueno y gracias por tu participación, Luis, porque definitivamente es bueno alertar para que no nos puedan sorprender con este tipo de actitudes, ¿no? Gracias. Perfecto, Luis. Vamos continuando y ahora vamos a entrar a la parte del proceso de selección. ¿Ok? Eh, una vez que ya se hace la primera etapa, se genera la primera etapa que es el reclutamiento, es decir, ya tenemos candidatos dispuestos a aplicar a una posición. ¿Ok? Normalmente se hace un filtro, un primer filtro, que es la revisión de los CVs, efectivamente, para ver si es que aplican o no aplican, y nos vamos a quedar con aquellos perfiles que están alineados con esa posición. Con esto ya estaríamos iniciando básicamente el proceso de selección. ¿Ok? Y ese proceso de selección, ¿qué es lo que incluye? Primera parte, revisión de los CVs, ¿ok? De los currículos vitae. Esta revisión, y vale la pena que yo pueda mencionarles, eh, esta revisión debe generarse, o sea, si ustedes en algún momento van a aplicar a algún proceso de selección, sepan que el sectorista o el analista de recursos humanos, de reclutamiento, más o menos le toma entre 8 y 10 segundos, ojo, en revisar un CV para decir si está apto o no está apto en el sentido de que ese es el primer filtro, ¿no? ¿Ok? Para que se quede con un grupo de CVs con los cuales va a iniciar el proceso de selección. En ese sentido, va a ser importante que si ustedes preparen su CV, este CV no tenga más de dos caras. Ojo, ¿ah? No tenga más de dos caras, en su estructura sea lo más simple posible y ustedes deben de marcar de una u otra forma en el CV esas competencias que está solicitando esa posición, como una forma de llamar la atención. ¿Okay? Entonces, una vez que ya se tiene, digamos, se ha hecho el primer filtro de los CVs, ¿ok? Eh, ya se empieza a chequear con un poco de más tranquilidad, ¿ok? Aplicando la siguiente etapa, que es básicamente el proceso de entrevista, pero este proceso de entrevista es una llamada telefónica regularmente, ¿no? Donde te llaman y te consultan, estimado fulano de tal, hemos recibido tu CV, confírmanos efectivamente si tienes interés en el proceso y te van a ir haciendo algunas preguntas simplemente para validar que tú tengas, digamos, el perfil adecuado, ¿no? Esto lo hace una persona que normalmente se le dice el research, ¿ok? Este research va a listar toda la, digamos, va a hacerle todo el trabajo previo al analista principal, ¿ok? El analista principal luego ya generará la evaluación de las habilidades,
que es básicamente la siguiente etapa y sobre la cual vamos a ampliar un poco más en algunos instantes, ¿no? ¿Okay? Entonces tenemos siempre la etapa de revisión de CVs, tenemos la etapa de entrevistas y la etapa de evaluación de habilidades para buscar esos perfiles adecuados, ¿ok? Aquí vamos a verlo ya más a detalle, esas etapas del proceso de selección o admisión, ¿verdad? Te venía hablando de la etapa número 1, la preselección de CVs, ¿ok? Aquí estamos hablando que tiene que ser el primer filtro necesariamente, ¿ok? Y los currículos, ojo jóvenes, no se envían documentados, ¿ah? Tengan mucho cuidado, ¿ya? Una recomendación es no enviar CVs documentados si es que no lo piden específicamente. Otra recomendación para evitar sesgos de los evaluadores y para evitar hasta cierto punto incluso discriminación involuntaria, si queremos llamarlo de esa forma, es no poner edad, no poner foto, ¿ya? Porque en esencia, lo que se está buscando en un proceso de selección es ver competencias, perdón, es ver, claro, competencias del candidato y competencias del puesto, y que estos básicamente puedan estar alineados, ¿ok? Una foto, la edad o alguna otra característica puede generar sesgo. Para evitar no tener un CV muy voluminoso en la primera cara o en la segunda cara, tampoco se pone dirección, ¿ok? Es suficiente poner un teléfono de contacto e incluso, si es valioso, que ustedes puedan poner el link de su perfil de LinkedIn, ¿no? Porque ya si es que desean ampliar más información que la información básica que está en esa cara del CV, ya pueden ir a profundizar en su perfil de LinkedIn, donde se recomienda siempre que puedan tener un perfil adecuado. Y quizá un poco más adelante podamos ya revisar o ver estos detalles. ¿Okay? Entonces, pasando ya a la preselección de CVs, ¿okay? Se supone que ya el analista ya principal de recursos humanos deben iniciar ya con este grupo de candidatos la entrevista inicial, ¿ok? Que es el breve contacto por teléfono y la llamada para verificar datos claves y la disponibilidad del candidato, ¿ok? De pasar esta entrevista, ya se van agendando entrevistas a profundidad, que básicamente son las famosas entrevistas STAR, que son las entrevistas por competencias, ¿ok? Vamos a hablar de esta herramienta que es la entrevista STAR, situación, tarea, acción, resultados, que básicamente consiste en validar las competencias del puesto con la persona que es el candidato y se hace referencia a situaciones o pasajes pasados en los puestos anteriores donde estas competencias han sido sometidas a prueba y se busca saber si el candidato tuvo éxito o no tuvo éxito. La famosa entrevista STAR o entrevista por competencias. La cuarta etapa, ¿ok? Es la prueba de evaluación. Aquí se aplican ya las distintas herramientas que básicamente están las pruebas psicotécnicas, las de conocimientos o habilidades, las psicolaborales, ¿ok? Dentro de ellas las simulaciones, el juego de role and play, casos en general. Lo que se estila es que para cada posición podamos tener un paquete, una batería de pruebas adecuadas, ¿okay? No todas las posiciones tienen las mismas, digamos, herramientas de evaluación, ¿ya? Así que ahí también hay un diseño que lo hace el área de recursos humanos, ¿no? Pruebas de personalidad, pruebas cognitivas, ¿no? Los 5 grandes, los 5 fives, hay distintas pruebas que se pueden aplicar y que ustedes cuando han aplicado para una posición saben que ya deben conocerlo medianamente y si no, es importante indicarles que ahora estas pruebas ya no son del todo incluso presenciales. Antes se estilaba ser presenciales. Ahora las empresas están contratando plataformas,
que te van a tomar esta batería de pruebas y esto se hace ya validando digamos, validando mediante cámara e inteligencia artificial. Estos son los famosos SMOL, de una forma similar como la que se va a tomar la evaluación final de este curso, ¿no? Donde se valida la identidad de la persona, ¿ok? La cámara validando la identidad y validando los movimientos de la persona para garantizar de que estas pruebas sean rendidas en el tiempo y por la persona adecuada. ¿Okay? Luego viene la quinta etapa, ¿no? Que es la verificación de referencias laborales. Imagínense que ya los candidatos han pasado, digamos, han pasado las pruebas, vámonos a la anterior etapa, pasaron la verificación de CVs, pasaron ya la entrevista a profundidad. Cada vez esto es como un embudo, ¿no? Menos personas van pasando a la siguiente etapa. Y llegamos a la última etapa, que es la etapa 5, donde ya se tiene la shortlist, que le dicen, ¿no? La shortlist es básicamente una lista muy pequeña, donde podrán haber, no sé, entre 3 y 5 candidatos en promedio como máximo, ¿ya? Aquí a estos candidatos ya se le va pidiendo las referencias laborales. El hecho de que te solicitan referencias laborales es un buen indicativo de que estás en la etapa final o previo a la etapa final. ¿Okay? Por lo tanto, tú como candidato, yo siempre me estoy poniendo en la posición de poder recomendarte para que puedas llevar de manera adecuada siempre este proceso. ¿Ok? Tú deberás de conversar con por lo menos 3 referidores tuyos o 3 referencias tuyas. ¿Ya? Te van a pedir los datos, ¿no? A ti. La persona, teléfono de contacto, correo, qué sé yo. Esas son las referencias que te van a pedir. Normalmente hay un formato, ¿ok? El cual te envía la empresa y tú tienes que devolverlo. Ahora, es un grueso error de que tú envíes ese formato sin haber coordinado antes o contactado antes con tus referidores, ¿ok? A las personas que te van a dar referencia por ti no los pueden tomar por sorpresa. Tú tienes en primer término que pedirles autorización para que sean tus referidores, ¿ok? En segundo término, te recomiendo que le alcances por lo menos una hoja de ayuda a memoria, ¿ok? Donde esté un pequeño resumen de lo que tú quieras alinearte con esta persona para que pueda responder. Y no está mal esto, ¿ah? ¿Por qué? Porque básicamente se van a recordar un poco de lo que, digamos, de la organización donde estuvieron, qué posición ocupaste, cómo fue la relación laboral, qué competencias tú aplicaste, tú tienes que decirle, ¿no? Ese fragmento le va a ayudar a refrescar la mente a este referidor tuyo y se va a alinear con las respuestas, o va a alinear sus respuestas con esas competencias que está buscando validar siempre el reclutador o la empresa que está buscando a la persona adecuada. ¿Ok? Normalmente, y esto es importante que sepas, las empresas no solamente van a llamar a las personas que tú estás refiriendo, ¿ya? ¿Por qué? Porque las personas que tú refieres, obviamente van a dar una mediana o buena referencia de ti, porque tú no pondrías a una persona que va a dar una mala referencia tuya, ¿ok? Por lo tanto, las empresas lo que van a hacer es buscar en otras fuentes referencias sobre ti. Primero, van a llamar al área de recursos humanos de las empresas por donde tú has pasado. No existe en cierta forma ya digamos, un mecanismo de buenas prácticas, podríamos decir, ¿no? Que entre las áreas de recursos humanos se generan información de sus ex trabajadores, ¿no? Y otra fuente que van a buscar de todas maneras los reclutadores es tus redes sociales. Así que pregúntate ahora mismo cuál es la información que pueden dar tus redes sociales de ti, ¿no? Muchas veces tenemos por ahí algunas fotos incómodas, quiero darle ese término de incómodas, ¿no? De algún amigo que nos etiquetó en una fiesta el fin de semana, donde de repente
estuviste con algunos tragos de más, qué sé yo, y puede ser una muy mala referencia para ti, ¿no? O sea, es decir, definitivamente los reclutadores te van a buscar en tus redes sociales, ¿no? Van a entrar también a los motores de búsqueda, van a poner tu nombre y van a ver qué es lo que van a encontrar. Así que te invito que tú puedas hacer esa búsqueda ahora, después de la sesión, para que sepas cuál es tu perfil digital, cuál es la huella digital que tú estás dejando. ¿Ya? Esa huella digital que habla mucho de ti, preocúpate si no es buena referencia para ti de tratar de, evidentemente, borrar aquellas malas referencias, ¿no? Otro punto también importante es que como parte de esta búsqueda siempre van a salir comentarios que tú hiciste en algunos foros, en algunos debates, qué sé yo, en distintos lados, ¿no? Y eso que tú has escrito en un contexto distinto al contexto de tu reclutamiento, también habla de ti. Así que ten mucho cuidado de lo que tú escribes a nivel de comentarios en tus redes sociales, en los foros o en los distintos lugares, ¿no? Nadie estaría dispuesto a contratar una persona tóxica, una persona que tiene un comportamiento que no va a estar alineado a la cultura de la organización. Estas recomendaciones que te doy, tómalas como una recomendación valiosa para que puedas trabajarla, ¿ok? Y que puedas tener siempre un perfil adecuado para la posición a la cual tú estás candidateando, ¿ok? Entonces, estábamos en la etapa 5, recuerda, ¿no? Verificación de referencias laborales y antecedentes, ¿no? Parte de estos antecedentes en el Perú hay una herramienta que se está utilizando que es el CertiJoven, no sé si has escuchado, que es un certificado que puedes descargarlo de la web del Ministerio de Trabajo, simplemente ingresando tus datos, esto lo puede hacer cualquier peruano, ¿ok? De manera personal, obviamente, y vas a descargar las referencias que tiene el Ministerio de Trabajo de tus últimas posiciones si estuviste en planilla por empresas que declararon, y también te permite descargar de manera gratuita certificado policial, de antecedentes penales, judiciales, entre otros documentos que va a agilizar, digamos, esta verificación de referencias laborales. Regularmente te lo van a pedir, ¿ya? Así que ten en consideración. Y finalmente, de esta lista corta, ya cuando se ha definido quién es la persona que va a ocupar esa posición, te van a invitar a la sexta etapa, que es el examen médico preocupacional, ¿ya? Esto ya tiene un cumplimiento normativo en el Perú, sobre todo las empresas toman mucho énfasis para posiciones de alto riesgo o mediano riesgo, incluso en minería, en industria, en construcción, qué sé yo, ¿no? Pero es, digamos, ya la fase final donde la empresa primero quiere garantizar de que tenga el estado de salud adecuado para la posición adecuada, adecuado para la posición que está buscando, ¿no? Y tener un registro base para evitar cualquier contingencia laboral que pudiera existir en el futuro, ¿no? Como alguna enfermedad ocupacional, qué sé yo, y la empresa pueda tener un respaldo. Esto es parte del proceso que estamos viendo, que lo hemos descrito de manera rápida, de verdad que en 6 etapas, ¿ok? Entonces, esa evaluación de candidatos que veníamos hablando, esa evaluación de candidatos, se hace a nivel de habilidades técnicas, ¿okay?, propias del trabajo, habilidades blandas para el desempeño en el trabajo, ¿no? Y valores y cultura de la organización. El candidato tiene que estar alineado a la cultura y a los valores de la organización. Si hay un candidato que no esté alineado, digamos, con la cultura, difícilmente ahora la compañía lo va a tomar, ¿no? Ese es uno de los puntos importantes. Y hay una pregunta que se hace Capital Humano, ¿no? ¿Este candidato calza con la cultura organizacional? ¿Ok? Si calza, excelente. Y si no, no va a ser tomado en cuenta, ¿no? En posiciones altas de gerencias, de dirección, lo que se hace
para ver si es que en la etapa final, si ese candidato calza con la cultura de la organización, normalmente el CEO o alguien, digamos, de un mayor nivel, eh, digamos, genera una reunión, ¿no? O una entrevista la última entrevista con esta persona, ¿no? Y ni siquiera tocan temas laborales ni nada por el estilo, ¿no? Es una conversación casual, es una conversación amigable, entre comillas, para ver cómo fluyen las cosas. Seguramente te preguntarán por la familia, qué es lo que esperas, tus sueños, ese tipo de cosas, ¿no? Y a raíz de esta conversación, ¿ok? El líder de la organización confirma si es que tú calzas o no calzas, ¿no? ¿Mm? Es parte de lo que toca. Recuerda que te hablé de esa famosa entrevista por del método STAR, ¿ya? ¿Por qué método STAR? Porque tiene las iniciales de situación, tarea, acción y resultado. Mira, yo quiero resumirte lo de la siguiente forma, ¿ok? Tú sabes que hay hay un grupo de competencias que van a querer validar si tú la tienes como candidato, ¿ok? Entonces, esto parte siempre de ir validando competencia por competencia, buscando situaciones pasadas que tú ya viviste y en función a esa situación pasada que tú vas a comentar, el reclutador va a evaluar si es que tú aplicaste la competencia y tuviste éxito, ¿no? Por eso que normalmente empiezan con la S de situación y te van a empezar la entrevista diciendo algo similar, ¿no? Describa una situación específica en la que, imagínate que la competencia que van a validar ahora es, no sé, trabajo en equipo, ¿no? Y te pueden decir, ¿no? Describa una situación específica en la que en un trabajo anterior, tú tuviste que trabajar con un grupo de personas y atravesaste una situación complicada. Entonces tú recordarás esa situación anterior, ¿ok? Y lo irás mencionando y te dirán, ¿no? ¿Cuál era el objetivo, la tarea específica que tuviste en esa situación? Tú le dirás, por ejemplo, ¿no? Yo era el jefe del equipo y te preguntarán, ¿no? ¿Qué acciones específicas realizaste o qué hiciste con el equipo? Cuéntame algún problema que tuvieron y cómo hiciste para salir de esa situación. Entonces tú tendrás que responder indicando algo parecido a lo que yo te puedo recomendar ahora, ¿no? Sí, bueno, efectivamente tuvimos un problema con los tiempos del proyecto, esto causó un poco de digamos, de presión al equipo. Sin embargo, pudimos reconfigurar las tareas, trabajar de la mano coordinadamente, alternar roles con el equipo, pero logramos de todas maneras cumplir todas las labores y sacar el proyecto adelante. ¿Qué es lo que has hecho si tienes una respuesta de este tipo? Has mostrado que has aplicado la competencia del trabajo en equipo y que saliste con éxito. Porque si tú dices que se cayó el proyecto, significa que no has aplicado adecuadamente o no has tenido éxito con esa competencia de trabajo en equipo. Lo que van a hacer es tachar esa competencia y tus probabilidades de ser reclutado serán menores, ¿no? ¿Okay? Entonces, esa es la estructura que tiene la entrevista STAR. ¿Ok? Te lo he comentado así muy rápido. Y bueno, hablemos ya de esta etapa también que es la admisión y la adaptación. ¿Ya? Esta etapa de adaptación en las organizaciones es la etapa en la cual ya un candidato forma parte de la organización y recordemos que desde el primer día, ya felizmente que esto está siendo ya parte de la cultura que tienen la mayoría de organizaciones en el país, empieza un proceso de inducción, ¿no? Este proceso de inducción lo que busca es que el colaborador nuevo pueda pasar esta etapa inicial de manera adecuada, ¿ok? Donde va a tomar contacto con la cultura de la organización y que pueda
ir alineándose con esa cultura a la vez que va conociendo a las personas que forman parte de esta organización, va rompiendo ese hielo inicial que existe y va conociendo cómo funcionan las cosas, ¿no? Es parte también de la curva de adaptación que se tiene en la organización, ¿ok? Entonces, vamos a hablar también de la retención del talento. Las estrategias como programas de desarrollo profesional y beneficios suelen ser una de las razones por las cuales las personas se vinculan a las organizaciones, ¿ya? Y aquí hay un punto importante que es el famoso contrato psicológico. No sé si has escuchado ese término, ¿no? Que es un contrato de expectativas que existe entre el trabajador nuevo y la organización. Y te digo que es un contrato psicológico porque no es un contrato similar al contrato del trabajo que se vaya a firmar. Este contrato es un contrato de expectativas, ¿ya? Porque mira, el trabajador nuevo está ingresando a una organización y tiene ciertas expectativas en referencia a la organización, ¿no? Una línea de carrera, oportunidades, un buen clima laboral, qué sé yo, distintas expectativas que uno lleva siempre cuando ingresa a una organización nueva. Y la organización, la empresa, también tiene expectativas en referencia al trabajador, ¿no? Que el trabajador pueda ser una persona productiva, que se alinee a la cultura de la organización, que sea un talento que, digamos, permita dar competitividad a la empresa, que dé resultados, qué sé yo, ciertas expectativas. Al final, estas dos expectativas se van a, digamos, chocar contra la realidad y el resultado de estas expectativas va a determinar lo que va a ocurrir luego, ¿no? Si por un lado las expectativas del colaborador se ven satisfechas porque encuentra lo que está buscando en la organización, va a quedarse. Y a esto podríamos referirle que se está generando efectivamente la retención del talento. Pero si no encuentra esas condiciones, esa expectativa no se ve cumplida, el colaborador va a buscar emigrar a otra organización. ¿Okay? Eso es por el lado del colaborador. Ahí por el lado de la empresa, similar. Si es que encuentra que el colaborador tiene o cumple esas expectativas, va a buscar de una u otra forma retener ese talento también, pero si no, definitivamente podría invitar a dar un paso al costado al colaborador, en todo caso también reiniciar este proceso de reclutamiento, ¿no? ¿Okay? Bueno, la tecnología que se tiene actualmente en proceso de reclutamiento, felizmente ya se está trabajando con las famosas ATS, que son los sistemas de seguimiento de aplicaciones. Miren, uno de los principales problemas que existía e incomodidad para los candidatos en los procesos de reclutamiento, no sé si a ustedes les ha pasado, es que cuando han estado en un proceso, ¿okay? Van avanzando en el proceso, pero llega un momento en que ya no reciben ninguna novedad del proceso, no saben qué pasó con el proceso. ¿Okay? Y créanme que todo candidato tiene el derecho, ojo, y la gente de capital, de recursos humanos lo sabe, que todo candidato tiene el derecho a ser informado de su proceso. Y casualmente, estas ATS, que son los sistemas de seguimiento de aplicaciones, ayudan a resolver este problema, ¿no? No sé si ustedes, cuando han estado en estos procesos, han recibido en algún momento un correo o una llamada, principalmente un correo donde te dicen, ¿no? Por ejemplo, Carlos, has pasado a la siguiente etapa del proceso, ¿ok? Te felicitamos, en breve estaremos contactando contigo, que será la etapa de entrevistas. Entonces a ti te van avisando. Sigues avanzando en el proceso, imagínate que llegaste a una etapa en la cual ya, digamos, no estás dentro de las personas, vas a recibir también un mensaje que te diga, ¿no? Carlos, hemos revisado tu perfil es muy valioso para nosotros, pero las características son distintas a las que estamos buscando en estos momentos. Sin embargo, te consideramos como parte de nuestra base de datos para futuras oportunidades, ¿no? Y es que en realidad
puede ocurrir algo de eso, ¿no? Cada quien tiene un perfil y las personas buscan perfiles diferentes y eso no significa que un perfil sea ni bueno ni malo, sino simplemente son características, ¿ok? Entonces, es el hecho de que se comuniquen contigo de esta forma habla mucho de el respeto a los candidatos, ¿no? Y eso genera que las organizaciones con este tipo de acciones sean consideradas buenas organizaciones para trabajar, ¿no? Entonces, eso se hace con este sistema que es el famoso ATS, ¿no? Y luego están las plataformas de evaluación en línea. Yo te venía mencionando que ya hay empresas especializadas con estas plataformas. Si tú estás en el área de recursos humanos, simplemente contactas con estas empresas, le das el perfil del candidato, le das el perfil del puesto con las competencias del puesto. Si gustas, le pides la batería de pruebas, o sea, o en todo caso, ellos te van a sugerir porque ellos también son organizaciones especializadas y te van a decir, vamos a evaluar esto, con esta prueba, con esta prueba, con esta prueba, al final van a devolver un reporte de la evaluación que han realizado, ¿no? ¿Ok? Entonces, nada, vamos a la siguiente parte. Me parece que es uno de los puntos últimos de esta diapositiva, de este tema, y es la ética en el reclutamiento, ¿no? Felizmente, cada vez se puede ver menos prácticas, malas prácticas de reclutamiento. Las empresas están tratando de ser lo más transparente posible, pero siempre vamos a ver de todas maneras problemas en reclutamiento y sobre todo, qué pena ver en organizaciones públicas, ¿no? Y digamos que la ética aquí debe desempeñar un papel fundamental, ¿no? Mediante las prácticas justas y transparentes, ¿verdad? Las prácticas justas nos dicen que todos los candidatos deberían de tener el mismo nivel de oportunidades, ¿ok? Y la violación de estos principios éticos definitivamente van en contra de la reputación de la organización. Ojo, ojo, esto es fundamental, ¿sí? Bueno, llegamos ya a esta parte, generando un poco ya las conclusiones. No sé si hay alguna pregunta, con todo gusto, sobre esta parte final. Ok, gracias, Susana. Ok, listo, gracias, Feiber. Ok, entonces vamos a generar las conclusiones e inmediatamente nos iremos ya a revisar el siguiente tema. A ver, como conclusión final podemos indicar lo siguiente, ¿no? Concluimos destacando la importancia de una gestión efectiva en la admisión y reclutamiento de personas, ¿no? Y vamos a subrayar la necesidad de adaptarse a las tendencias y desafíos cambiantes del mercado laboral. Ojo, esto es sumamente importante. ¿Listo? Vamos a correr. Acá hay un tema también que está alineado ya, que vendría siendo el siguiente tema complemento, que es básicamente admisión de personas en el tema que vamos, pero es un poco, te habla de lo que viene siendo selección y técnicas. ¿Ok? Estas diapositivas ya están en el aula virtual y básicamente son diapositivas de complemento, ¿ya? Entonces, veníamos hablando, ¿no? De los métodos tradicionales de selección, te lo voy a mostrar porque es un complemento nada más ya de lo que hemos tratado. Como métodos tradicionales de selección, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos las entrevistas, ¿ok? Dentro de ellos está la entrevista STAR, ¿ok? Está la entrevista de preselección, que es básicamente la llamada telefónica para filtrar y mostrar y filtrar, validar algunas competencias muy rápido y validar el interés que tú tienes por la posición, ¿no? ¿Okay? Están también las pruebas psicométricas. Dentro de ellas están las de habilidades. Estamos hablando también las de aptitudes, ¿ok? Y las de personalidad, ¿ok? Déjame indicarte que estas pruebas tienen
cierto grado de confianza también. Hay algunas más que otras y hay que saber configurarlas de manera adecuada, ¿no? Están también las pruebas de desempeño, que lo que van a medir es la capacidad del candidato para realizar tareas relacionadas con el puesto de trabajo. Y las referenciales que ya te habíamos mencionado cómo iban, ¿no? Que básicamente son las referencias que tú vas a dar, más las referencias que toman de distintas fuentes. ¿Ok? A ver, déjame ponerlo mejor en modo presentación para que se pueda ver. ¿Ok? Una de las técnicas innovadoras, bueno, que se está aplicando últimamente, son las simulaciones en situaciones reales. Y ahí esto aplica para ciertas posiciones, ¿no? Imagínate una posición en la cual se está evaluando a un piloto aeronáutico, un piloto de avión, definitivamente tiene que haber este tipo de pruebas. Una donde se va a evaluar, por ejemplo, a un operador de maquinaria pesada o algún otro candidato. Y estas pruebas se están haciendo ya mediante simuladores especializados, ¿no? En el caso de maquinaria pesada, Ferreiros, Komatsu y otras compañías ya tienen estos simuladores, ¿no? Y las compañías mineras, dependiendo de la posición y el perfil que estén convocando, están ya trabajando con este tipo de simuladores, en algunos casos, no sé si propios, pero lo que hacen es solicitar la evaluación, ¿no? A los proveedores, en todo caso. ¿Ok? Así que es importante que sepamos y estemos también alineados con ellos, ¿no? Hablamos hace algún instante incluso de la evaluación cultural como parte de garantizar de que la cultura de la organización esté alineado con el candidato. ¿Ok? Aquí te dejo las diapositivas también donde vas a ver un poco la integración de la tecnología en la selección, en los procesos de selección. ¿Ok? Bueno, creo que es una diapositiva básicamente de complemento, ¿ok? Donde tú vas a ver un poco lo que ya hemos revisado, ¿correcto? ¿Ok? Entonces, cerramos esto con lo que es la ética en la selección, que ya lo habíamos conversado, ¿no? Y en esencia, la ética lo que va a buscar, como ya lo mencionamos, es evitar la discriminación, asegurar procesos justos y reforzar también la integridad y cultura de la organización. ¿Ok? Listo, jóvenes. Entonces, vámonos a revisar. Voy a ir al aula virtual. Si me da un segundo, voy a levantar el aula virtual. Adelante, John. Con todo gusto. Sí, docente, ¿qué tal? Buenas noches. Sí. Docente, una consulta. Ujú. Por ejemplo, normalmente en el proceso de selección, si bien es cierto, te preguntan cuáles tus pretensiones salariales. Entonces, no sé cuál es lo más factible o Ok. cómo reaccionar ante esa pregunta que siempre te lo hacen. Magnífica pregunta, John. Magnífica pregunta. Y es bueno que yo les ayude con las indicaciones de cómo manejar este proceso. A ver, ante esa pregunta, de nuestros beneficios, perdón, de nuestras pretensiones salariales, lo lógico es no responder con un monto, ¿ya? Porque si respondes con un monto, ¿ya? Así tú puedas ser el candidato adecuado, ya te pueden separar del proceso porque es probable que la empresa no pueda pagar o pueda pagar y considere que es un monto que no está alineado. Entonces, una forma de responder de manera adecuada podría ser la siguiente, ¿no? Responder indicando, ¿no? Que efectivamente tú consideras que la pretensión salarial es parte del paquete de compensación, parte del paquete de beneficios, que para ti en estos momentos no es lo más importante, considerando de que una empresa siempre ofrece un paquete de beneficios y que te gustaría ir avanzando en el proceso, obviamente, porque consideras que es una empresa
seria, es una empresa que te va a brindar también las oportunidades, ¿no? Y si en esta etapa definitivamente ustedes están priorizando línea de carrera y todo lo demás, esa sería una forma adecuada de mencionar. O sea, no evitemos de que nos retiren del proceso porque demos un monto, ¿ya? Este monto solamente se negocia, o sea, el hecho de que tú des un monto, solamente lo vas a hacer al final del proceso. ¿En qué momento? Cuando a ti te envíen la carta oferta. Es decir, si tú eres el candidato adecuado, la empresa te va a entregar una carta oferta con las condiciones de la contratación. En ese momento, es el momento adecuado donde tú debes evaluar si el monto que te están ofreciendo es el adecuado, ¿ok? Y si no, no te compliques todavía la vida. ¿Por qué? Porque yo te vuelvo a indicar, ¿no? Tú tienes que ver que el sueldo, el salario, la parte económica es solamente parte del paquete de compensaciones y muchos beneficios que puedes tener en el paquete, ¿ok? Pueden darle el suficiente atractivo. Ahora, yo solamente sugeriría algo, ¿no? Que garantices que ese sueldo, esa parte salarial, por lo menos sea la media que tiene el mercado. Porque lo demás va a marcarse en diferencia con todo el paquete de compensaciones que vas a recibir de la empresa. ¿Okay? Entonces, vuelvo a indicar, magnífica la pregunta, no demos un monto, la idea es no dar un monto, ¿ok? Sino hasta la parte final, si tú eres el candidato escogido y te hacen llegar la carta oferta, ahí es donde tienes que evaluar tú. Pero antes, no lo demos porque nos pueden separar del proceso, porque a lo mejor estamos dando un monto muy alto y ni siquiera saben si tenemos o no tenemos las competencias, o sea, no has vendido tus competencias todavía, o a lo mejor, como ha pasado también, ya muchas personas dan un monto muy bajo para asegurarse, o sea, para asegurarse y creyendo quizá de manera errada que vamos a ser más atractivos para la empresa, ¿no? Pero tampoco es la idea, ¿no? Porque puedes subestimar, digamos, las competencias que tú tienes y eso va a ser contraproducente. ¿Ok? Pero, John, haber respondido alineado a la respuesta que esperabas. Esa es la recomendación que les damos, ¿sí? Correcto. Ok, gracias, John. A ver. Y de verdad que son las clásicas preguntas que encontramos. Son preguntas filtro, ojo, ¿ah? Son preguntas filtro. Y estas preguntas te las hacen desde la primera llamada que te dan, ¿no? Y ahí te están midiendo básicamente. Ajá. Otra de las recomendaciones que se me está pasando, ¿ok? Que va a ser importante si es que tú ya estás llamado o ya agendaron una entrevista contigo, ¿ok? Tienes que hacer tu tarea. Y parte de la tarea es que tú puedas revisar la información de esta empresa. ¿Qué tipo de información? Ingresa a su página, ingresa a la página de la empresa, ¿no? Trata de ver las publicaciones que tiene la empresa, pero principalmente familiarízate con qué valores tiene la empresa, cuáles son las metas que tiene la empresa, cuáles son las actividades que está desarrollando la empresa, porque estoy seguro, si ustedes han estado en las entrevistas ya de trabajo, una de las clásicas preguntas e infaltables preguntas te van a decir la siguiente, ¿no? ¿Qué sabes de nuestra empresa? O incluso, ¿por qué te gustaría trabajar con nuestra empresa? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención? Y si te quedas en silencio o no respondes de manera adecuada, ¿ok? Definitivamente no eres un candidato que vayas a pasar el filtro. ¿Ah? ¿Ok? Entonces, vamos a cerrar con esa recomendación y vámonos ahora. A ver, estoy aperturando el aula virtual. Me voy a ir aquí. A ver, ¿se está viendo? Sí, se está viendo. Vamos a irnos a el producto académico número 3. Y a propósito de ello, les voy comentando, jóvenes, la universidad nos está solicitando de que podamos irles indicando ya
dándoles un alcance de la evaluación final, ¿ok? La evaluación final se va a dar para este curso mediante el uso de una plataforma de validación de identidad, que es un SMOLD, ¿ok? Que verifica la identidad del estudiante, ¿correcto? Para esto ustedes tienen que tener a la mano su identificación, ¿ok? Y también deben de tener instalado este SMOLD. Me parece que ya algunos seguramente ya han dado este tipo de evaluaciones, así que en la siguiente sesión vamos a ir ampliando un poco más la información, ¿ok? Pero ya es importante de que ustedes sepan cómo va a correr esta parte del proceso, ¿sí? ¿Ok? Listo, vámonos entonces a revisar el producto académico número 3. ¿Ok? A ver, un segundo, parece que... A ver. A veces el servidor está un poquito lento en la universidad, no sé. Pero permítame, porque y me he dado cuenta que esto se resuelve cuando quito el video. Solemos tener un poco más de ancho de banda y se resuelve eso. Voy a refrescar esta vez. Ahí está, ¿bien? Sí, parece que es un tema de ancho de banda. A ver, tengo acá el producto académico número 3. Vamos a revisar por ahora el texto nada más, ¿ya? Y luego les voy a generar... el día de hoy solamente voy a explicarle esta parte del texto, ¿ya? Porque me parece que nos pidieron una actualización. No sé si este es el archivo que tiene la actualización. Me parece que... Ok, me parece que no es el archivo, pero igual yo voy a verificar, pero la rúbrica sí es la misma. A ver, me dan un segundo, por favor. Déjenme chequear. Segundo, ¿sí? Para realizar la corrección inmediata en todo caso. Ya, ok. A ver, confirmen. A ver, aquí está el PA3, ¿ok? A ver, jóvenes, aquí les estoy mostrando, voy a activar mi video, ¿ya? Porque aparentemente no han cargado el archivo actualizado, pero yo lo voy a hacer de inmediato, pero les estoy mostrando el archivo correcto, ¿sí? ¿Ok? Entonces, miren, en esta etapa ya nosotros estamos viniendo de la primera etapa, recuerden que era la identificación del problema. La segunda etapa, recuerden que era
entender el problema mediante las entrevistas, mediante estas herramientas que han utilizado para evidenciar causa y efecto, ¿no? Y ya de ahí van saliendo de las entrevistas esos chispazos para resolver el problema, que son los insights, ¿ok? Ya en esta etapa lo que vamos a hacer es trabajar en la aplicación de un pequeño piloto que nos permita validar esa propuesta de solución que nosotros estamos preparando, ¿ok? Así que miren, lo que tenemos que hacer es revisar las preguntas generadas a partir de los insights, ¿ok? Ojo, vamos a revisar esas preguntas que se generaron a partir de los insights. De esas preguntas, vamos a ampliar un poquito para que se vea. De esas preguntas, ¿ok? Vamos a elaborar una lista de 10 ideas, ¿ok? Para resolver el problema. Vuelvo a repetir. Y en el primer entregable entendimos el problema. Primer entregable definimos el problema. Segundo entregable entendimos el problema. Y empezamos ya a aparecer los insights, ¿no? Los insights que son esos chispazos para resolver los problemas, cuando se nos prende un foquito, cuál puede ser el camino para la resolución del problema, ¿ok? Entonces, retomo, en el A, revisamos esas preguntas generadas a partir de los insights, ¿ok? A cada una de ellas le vamos a elaborar una idea para resolver el problema. Ojo, son 10 ideas que vienen de los insights. Y vamos a seleccionar una que la vamos a marcar con rojo. Una de las 10, ¿ok? A esa idea de resolución le vamos a plantear la viabilidad. Es decir, vamos a evaluar la viabilidad que tiene esa idea, vamos a evaluar los recursos que necesita esa idea y la respuesta satisfactoria que va a generar de parte de los usuarios esa idea, ¿ok? Y esto lo vamos a hacer mediante que el desarrollo, aquí estoy yéndome a la siguiente parte, el desarrollo de un modelo de la idea, pero mediante un pequeño piloto, ¿ok? Ese piloto tiene que ser aplicado a 3 o 4 posibles colaboradores de la empresa. Ojo, a 3 o 4 posibles colaboradores de la empresa, de quienes tenemos que recibir retroalimentación, obviamente, evaluando si esa propuesta o esa idea, que es nuestra propuesta de resolución del problema, ¿ok? Va a tener éxito o no, ¿ok? Entonces, hasta ahí básicamente es eso. No sé si tienen alguna pregunta sobre esta parte. Adelante. Profesor, disculpe, ¿puede bajarlo en la parte donde dice que tienen que hacer un piloto? ¿Ahí? Sí, dice elaborar un proyecto con esquema básico en formato Word. No. ¿Dónde está? Dice una entrevista, dice. ¿Dónde no es? Ya, esta parte es básicamente el texto. No le estoy poniendo mucha importancia porque no estoy siendo muy exigente en el tipo de letra, el interlineado, ni todo lo demás, ¿no? ¿Ok? Lo que sí, bueno, dice, los archivos multimedia, grabaciones, entrevistas y otros que ustedes puedan tener de la aplicación del piloto tienen que generarse como evidencia, ¿no? Ajá, es básicamente eso. Es decir, y hacia ahí va, que la aplicación de este piloto tiene que hacerse también generando evidencia de que se ha aplicado. Para esto, ustedes mostrarán pues seguramente fotos, entrevistas ya o digamos testimonios de la aplicación del piloto en general que garantice de que se ha evidenciado la aplicación del piloto, ¿no? Creo que estuvo Roller, no sé si justo tú tenías también la consulta, adelante justo. Sí, profesor, disculpe. Sí. Docente, buenas noches, compañero, buenas noches. A ver, justo, danos un segundo, acabamos con Roller, no sé si tienes algo más, Roller, ¿era lo único? Sí, justamente lo que dice acá, ¿no? Desarrolla el modelo de idea seleccionada y realiza un piloto pequeño, con 3 y 4 posibles colaboradores, o sea, de la misma empresa,
Exacto, exacto. 3 o 4 colaboradores del área y de la misma empresa sobre la cual ustedes están aplicando, O sea, ¿no? Ajá. una entrevista así como hicimos en el PA2, ¿verdad? Algo así similar. No, un piloto no es una entrevista. Ahorita vamos a dar mayores detalles, no te preocupes. Vamos a dar algunos ejemplos Ya. del piloto, ¿sí? ¿Ok? Hacia ahí voy a explayarme en estos momentos. Justo adelante. ¿Cuál es tu consulta? Sí, docente, buenas noches. A ver, para clarificar de repente el desarrollo, entiendo que dice en la A, revisa las preguntas generadas a partir de los insights. Ujú. Bueno, en este caso debemos identificar los insights que hemos obtenido y de ello sacar 10 ideas. Esas 10 Exacto, 10 ideas, ideas. seleccionarla, digamos, una, con la Exacto. cual la tercera parte es ver la viabilidad de dice los recursos, la respuesta, pero esta parte de la C es a través del piloto, ¿correcto? No, todavía. Ahí todavía no estamos hablando del piloto, sino la viabilidad de la idea, Ya, ¿ok? De la idea, ¿ok? Una vez que ya evaluaron la viabilidad, recién pasamos a la última etapa que es el piloto, ya. Esa parte ¿ok? del piloto, por favor, si nos Claro que sí, clarifica, por favor. claro que sí, hacia ahí voy. A ver, luego tenemos a Susana. Susana, no sé si hasta este punto, antes de ampliar un poquito el tema del piloto, ¿tienes alguna consulta? Con todo gusto. Sí, buenas noches. Tengo una consulta. Con respecto a los colaboradores, ¿se podrían con los mismos elegir 3 o 4, como menciona ahí, o tendrían que ser diferentes? No, no hay problema, pueden ser las mismas personas con las que ustedes ya hicieron las entrevistas. El único requisito aquí es que sean personas del área donde se registra el problema. Ajá. A veces me ha pasado, me comentan, suele ser más útil incluso trabajar con las mismas personas porque ya tienen la idea de lo que se está haciendo, ¿no? Así que, Susana, lo dejo a criterio de ustedes si son las mismas o otras personas, no hay ningún problema. ¿Mm? Ok, perfecto. Listo, vamos a ampliar ahora en referencia al piloto. A ver, supongamos que el problema sea a ver, no sé, se me ocurre, el problema sea de clima laboral, ¿ya? Y el problema sea generado porque a la hora del almuerzo se está compartiendo un comedor que es para 30 personas y las personas que van a almorzar justamente en ese intervalo, o sea, el comedor es para 30 personas y hay 40 personas, imagínense, que van a tomar el servicio. Y siempre se genera malestar porque están apurando a quienes están almorzando para que salgan rápido digamos, las personas que llegan un poquito tarde, entre comillas, pero dentro del horario del refrigerio, están buscando, dando vuelta, esperando y se genera cierto malestar, incomodidad y se genera un mal clima laboral. ¿Ok? Para este problema, ustedes seguramente tendrán varios insights de posibles soluciones, de las cuales escogerían una, que es la que marcan en rojo. ¿Ok? Imagínense que esa idea sea la siguiente. ¿Ok? Que desarrollemos 2 horarios para tomar refrigerio. ¿Ok? Uno que sea de 12 a 1 y el otro que sea de 12:30 a 1:30. ¿Ok? Entonces, ustedes generan una propuesta bien desarrollada de cómo va a ser, con todos los detalles, ¿verdad? Eso va a ser un poquito el piloto. ¿Ok? Y luego, ustedes lo que pueden hacer es juntar al grupo de personas, ¿ok? Y proponerles ese piloto, ¿no? Exponerles el piloto, ¿ok? Estamos diseñando como propuesta de que esto podría resolver el problema, que es organizar en 2 turnos bajo estas características. Los beneficios de organizar los 2 turnos van a ser estos. Al final, qué sé yo, o sea, venden un poquito ese piloto, lo someten a consulta de las personas del área que lo están escuchando y van a recibir de ellos los pareceres, los comentarios, por decirlo, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que recoger esos comentarios
y traerlos al entregable. ¿Ok? Esa es una forma. Otra forma, otro ejemplo para ampliar. Imagínense que el problema sea un tema tecnológico, ¿no? No sé, que digamos, están pidiendo cierto tipo de información de manera continua, ¿ok? Y los reportes se están haciendo de manera manual, mediante un Excel que a veces se traslapa, qué sé yo, y eso está generando cierto tipo de conflicto en el área, ¿ok? Y por ahí, la idea que se les ha ocurrido es hacer un aplicativo para que el reporte se haga directamente del aplicativo, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, ustedes tienen la posibilidad de generar ese aplicativo como parte del piloto y hacer que, digamos, una especie de reporte pueda ser asumido por estas 4 o 3 personas, con estas 4 personas que ustedes tienen, probando la app, ¿no? ¿Ok? Y recibiendo los pareceres de estas personas. Ahí les estoy dando 2 ejemplos de cómo hacer un piloto, ¿ok? No sé si hay alguna consulta adicional o a lo mejor ya vamos dándole forma a lo que puede ser el piloto. Siempre el piloto tiene que ver efectivamente con el problema, ¿no? ¿Ok? Con la forma como se va a resolver el problema. Aquí yo he querido darles 2 ejemplos que tranquilamente pueden aplicar como piloto. ¿Ok? Listo. Profesor, el piloto que vamos a resolver es de acuerdo a la problemática que hemos planteado inicialmente, ¿verdad? Claro, de acuerdo al problema que ustedes identificaron. Y el piloto tiene el objetivo de testear esa idea de solución que ustedes están planteando y recibir retroalimentación de estas personas, 4 o 5 personas que están participando en el piloto para ver la aplicabilidad y posibilidad de éxito de esta idea. Esa es la esencia. Ajá. Y este una consulta. Listo. Ok, justo adelante. Sí, en la parte E indica, también dice incluir en él imágenes, fotografías de los mapas de empatía. ¿Es necesario elaborar un mapa de empatía? ¿O básicamente es el audio o algún tema de un diagrama, qué sé yo? Es la ¿Me forma explicas? como, claro, es la forma como ustedes van a registrar la aceptación o el parecer, la retroalimentación de las personas que están, digamos, participando en el piloto. Es básicamente eso. Y en esencia, también es, como les dije, tener imágenes, qué sé yo, que evidencien que el piloto se ha aplicado, ¿no? Pues una entrevista, recogiendo los pareceres, imágenes, el mismo prototipo, si fuera, por ejemplo, la aplicación, el plan de, digamos, de los 2 horarios en general, ¿no? Ese tipo de evidencias es lo que se está solicitando como parte del entregable. Ajá. Entiendo, para tener claro, cuando uno desarrolla el modelo de la idea seleccionada, que es la que has marcado en rojo originalmente, Ujú. básicamente es sustentar tu piloto, ¿no? O sea, con Con un piloto. imágenes, originalmente con la retroalimentación de los 3 o 4 colaboradores, También. acompañado de las fotografías, imágenes o el sustento de este piloto, ¿correcto? Efectivamente, de eso se trata justo. Ajá. En esencia es eso. Ujú. Ok, listo, gracias. Ok, perfecto, jóvenes. Entonces, bueno, nos hemos pasado algunos minutos, pero creo que vale la pena. Igual vamos a estar atentos a cualquier consulta, duda que surja. Igual tenemos la sesión de la siguiente semana, así que vamos a permitirnos todavía, bueno, seguir en este proceso. ¿Ok? Docente, una Entonces, bueno, última consulta. claro que sí. La PA1, bueno, se hizo, digamos, no sé, 7 caras, Ajá, en el caso mío, de mi ya, grupo, y nosotros lo que hemos hecho es la PA2 la continuación, o sea, digamos que la ajá, PA1 termina en el 7, la PA2 no le estamos poniendo un subtítulo, sino 8, y ujú, continúa las partes de la PA2, ok. o tendríamos que de alguna manera enunciarle que es PA2, ahora por ejemplo la PA3 sería la continuación, no estamos haciendo Claro, un documento diferente, sino es la continuación.
Claro, en esencia es la continuación y dejo en libertad a ustedes para que puedan incluir los dos anteriores, incluso mejorado, que lo están haciendo algunos grupos, y en todo caso mostrar igual el tercero, ¿no? Ajá, así que no hay ningún inconveniente en ello, ¿no? Es bastante libre, ¿ah? La forma de presentar, ¿no? Listo, Así docente, es, gracias. correcto. Luis, adelante. Cerramos con Luis, por favor, ¿sí? Adelante, Luis. Sí. Docente, justo se me vino una pregunta ahí a la cabeza. En todo Sí. caso, se puede tomar otra área que no sea parte del PA2, ¿no? Que se ha puesto en el PA2, pero que de repente se puede proponer otra casuística de la misma empresa, pero de otra área. ¿Es posible también eso? Lo que sucede es que el trabajo es una continuación, los tres entregables son una continuación, es un proyecto, y el problema que se ha definido en el primer entregable es el problema que pretendemos resolver ahora en este tercer entregable, ¿no? Con el piloto. Así que Ah, ok, ok. tiene que estar Perfecto. alineado. Ajá. Correcto. Ok, bueno, llegamos con esto al fin de ya nuestra sesión. Agradecerles la participación, siempre muy atenta de cada uno de ustedes, y despedirme felicitándolos por el día de mañana para quienes son padres, y del mismo modo también pedirles que hagan extensivo el saludo mío a cada uno de sus padres también, ¿no? De ser el caso. ¿Ok? Así que espero que el día de mañana puedan pasarlo de una manera excelente en familia y efectivamente disfrutar de ese momento familiar que es lo que tanto padre como hijo se merecen en un día tan especial. ¿Correcto? Muchas gracias a todos. Doy por cerrada la sesión y mantengámonos en contacto con los distintos canales. Muchas gracias a todos. Estoy cerrando ya la grabación y ya nos vemos la siguiente sesión. Muchas gracias a todos, jóvenes. Gracias.